El rito central de Pesaj, la Pascua judía, es el Seder, la cena familiar que afuera de Israel se realiza las primeras 2 noches de esta festividad, en la que recordamos la esclavitud y liberación de los judíos de Egipto. Para conocer los pormenores de esta cena, nos complace volver a presentar este segmento grabado en 2021, todavía en pandemia, razón del uso de las mascarillas, en el que el padre Francisco Verar, cariñosamente conocido como el Padre Paco, entrevista al rabino Gustavo. Veamos. ¿Cuál es el origen de la Pascua? El texto que da sentido a esta celebración es el capítulo 12 del libro de Éxodo, porque la Pascua celebra la liberación de los esclavos israelitas por medio de Dios, y tenemos una cena ritual, el Seder, una cena ceremonial que en las primeras noches de la fiesta dura 8 días, pero en las primeras 2 noches manifestamos esta experiencia, revivimos el sentimiento de ser esclavos y de sentir la liberación como expresión de la voluntad divina. Es un recuerdo de la liberación del pasado, pero también es un llamado a hacer real la aspiración de la redención del futuro. El calendario hebreo tiene una combinación de elementos solares y lunares, así que la Pascua cae siempre en la noche de la luna llena, posterior al inicio de la primavera, ¿no? Las familias se reúnen alrededor de la mesa para conmemorar esta celebración, que tiene un profundo arraigo en la tradición cristiana posterior. La última cena de Jesús y sus apóstoles, hay una pequeña discusión si fue una cena de Pascua o fue una cena preparatoria de la Pascua, pero hay muchos elementos rituales que aparecen descritos en el relato de los evangelios que solo se comprenden si uno está familiarizado con lo que es la celebración de la Pascua judía. ¿Todo el rito de la Pascua se celebra en familia, en casa, o hay una parte también en la sinagoga? Por supuesto, es una combinación. Hay elementos que son propios de la vida sinagogal, plegarias, lecturas bíblicas, pero el ritual fundamental, que es la cena ceremonial, es una cena hogareña. Es el ritual más importante del año en lo que hace a la vivencia familiar, porque el precepto bíblico es: y le contarás a tu hijo en aquel día, como dice el versículo. El llamado entonces es a cumplir este mandato de tener un encuentro intergeneracional alrededor de la mesa con estos alimentos simbólicos cargados de sentidos, para que se dé ese diálogo, se narre la historia y se pase de generación en generación entonces la identidad. Usamos un libro que se llama La Agadá de Pesaj, el relato de Pesaj, que es una especie de guía con lecturas, con canciones, porque es muy interactivo, es muy didáctico. Hay canciones que uno aprende de pequeñito, no es de una sola vía, sino que es interactivo, ¿no? Y todos estos alimentos cargados de simbolismo pretenden despertar la curiosidad de los niños, ¿no? Que les llame la atención, porque ellos son los destinatarios, pero no alcanza simplemente con decirle escuchen y les vamos a contar, sino que es este juego de preguntas, respuestas, en esta interacción lo que va construyendo entonces este pasaje de información y de vivencia en español, en hebreo. Transmisión y tradición comparten la misma raíz etimológica. Entonces el objetivo es ese, ¿no? Narrar, transmitir para forjar la identidad de la generación siguiente. Es una cena ceremonial, si estamos hablando mínimo de un par de horas, ¿no? Con rituales y qué sé yo, la comida, que es un punto importante, y la parte de conclusión. Excelente. Bueno, ahora, queridos amigos, vamos a detenernos en los elementos y el simbolismo de cada uno de estos elementos de la Pesaj, de la Pascua judía, que como ya hemos escuchado también, esta es la base también de la Eucaristía, y de donde nuestro Señor también, como judío, y la Virgen y los apóstoles celebraron siempre la Pascua propia de su pueblo, ¿no? Así que vamos a detenernos en estos elementos. Bueno, por supuesto, tomando en cuenta entonces
el tema de el desarrollo en la Eucaristía, ¿no? Y esa conexión que tenemos profunda de raíces entre la tradición judía y la tradición cristiana. Por supuesto tenemos el pan y el vino. El vino tenemos 4 copas que se toman a lo largo de la cena ceremonial, ¿no? 2 copas al inicio y después de la comida 2 copas más. Y el pan es la particularidad de que es pan ácimo. Esto se llama matzá en hebreo, pan ácimo, porque el texto explica que en el apuro de la salida de los esclavos no hubo tiempo para dejar levantar la masa y por eso tenemos el pan ácimo. De hecho, durante los 8 días que dura la fiesta, no podemos comer comida leudada, no podemos comer nada que fermente. Tiene su complicación o su necesidad de preparación. Y la comida típica entonces es la matzá. De hecho, en la última cena, como bien mencionabas, cuando Jesús levanta el pan, no levantó una baguette, sino que levantó pan ácimo, ¿no? Porque era la celebración. Y un detalle muy interesante es que al principio de la cena se toma la matzá del medio, ¿no? Y se la parte. Es parte del ritual, porque la matzá es el pan de la pobreza. Es el pan que se parte y se comparte. Es el pan de los esclavos. Por eso dije antes, la vivencia pretende iniciar con la sensación de esclavitud para sentir que atravesamos ese proceso liberador. Y en el centro de la mesa hay un plato, que en hebreo se llama kehará, que contiene los 6 alimentos simbólicos. Algunos son rituales y otros no. Empezamos por la pata de pollo, de cordero, un hueso de un animal que recuerda la ofrenda pascual que en la época del templo se hacía y se comía. Entonces, desde que se destruyó el templo ya no hacemos estos rituales, pero tenemos el recordatorio. Y un huevo duro, que era la ofrenda vegetal que acompañaba esa ofrenda animal. Y algunos dicen, ¿por qué el huevo duro? Porque es como el pueblo judío, que cuanto más sufre, más duro se pone, ¿no? Y el haber pasado por la experiencia de la esclavitud y otras duras experiencias históricas ha forjado una tenacidad especial. Tenemos las hierbas amargas, el rábano, que rememora el sufrimiento de los esclavos. De hecho, el mandato bíblico para la primera Pascua, que fue en Egipto, era comer el cordero pascual con la matzá, con el pan ácimo y las hierbas amargas. Después tenemos una verdura verde que es el carpaz, que recuerda en este caso perejil, hay otros que usan apio, que recuerda que Pesaj es también la fiesta de la primavera, del renacer. Entonces lo verde nos conecta con esa cuestión. Tenemos una segunda porción de hierbas amargas, que es lechuga generalmente. Y finalmente tenemos una mezcla de color chocolate, que se llama jaroset, que hay una gran diversidad de recetas, dependiendo de lo que las comunidades conseguían, que pretende recordar la mezcla con la que pegaban los ladrillos los esclavos israelitas en su esclavitud en Egipto, ¿no? Entonces, estos alimentos tan atípicos, como decía antes, son una invitación para que los niños pregunten por qué esta noche es diferente a todas las demás. Y esa pregunta es la que dispara esta dinámica de narraciones y canciones e interacciones para, en el marco de la cena familiar, llevar adelante la celebración. Entonces la copa se toma durante toda la... Correcto. Hay una primera copa con toda celebración judía, hay una copa de vino. Sabemos el lugar importante que el vino tiene en la experiencia religiosa. Hay una copa que da inicio a el punto 1 en el Seder, es la copa. Después hay una segunda copa casi al final del relato, antes de comer. Y después hay 2 copas en la segunda parte, ¿no? El vino que en el caso de la tradición judía simboliza alegría, celebración. Y hay un detalle interesante: cuando relatamos la salida de Egipto, pasamos por las 10 plagas con las que Dios golpeó a Egipto. Y al mencionar cada plaga, quitamos una gota de vino de nuestra copa y la colocamos fuera. ¿Por qué? Porque nuestros sabios, ¿qué nos dicen? Que en el momento en que
Cuando los israelitas cruzaron el Mar Rojo, se hundieron los egipcios, los ángeles comenzaron a celebrar. Y Dios le dice: mis criaturas se están hundiendo, se están muriendo, no hay nada para celebrar. Entonces, ¿cómo se traslada esto? El sufrimiento de los egipcios, más allá de que eran nuestros opresores, no es fuente de alegría y de celebración. Nuestra alegría se ve reducida simbólicamente porque hubo sufrimiento, hay un tema de empatía. Si bien en el contexto histórico eso era una necesidad, no es algo para regocijarse. Entonces es una tradición con una carga simbólica muy valiosa, ¿no? Entender que necesitamos tener empatía incluso con aquellos que en ese momento nos estaban haciendo daño. La celebración del Seder, la cena ceremonial, se hace solo las primeras 2 noches. Originariamente era la primera noche en la tierra de Israel y fuera de Israel se agrega una segunda noche. Durante toda la semana seguimos en la fiesta, pero solo se mantiene la prohibición de comer alimentos leudados. ¿Cuál es, digamos, el mensaje para ustedes que pueden darle también a todo el mundo, ¿no?, sobre esta celebración? ¿Qué impacto tiene y qué representa para ustedes hoy aplicado a toda la realidad que estamos viviendo, ¿no? En la parte final del Seder se abre la puerta del hogar porque puede ser que en ese momento llegue el profeta Elías. ¿Y el profeta Elías quién es? El profeta Elías, como aquellos que conocen el texto bíblico saben, profeta muy destacado, que no muere sino que sube al cielo en una carroza de fuego. ¿Y por qué no muere y sube en una carroza de fuego? Porque su misión va a ser retornar para anunciar la llegada del tiempo mesiánico. Entonces, al final del Seder, nosotros de alguna manera hacemos este ejercicio de mirar al pasado y ver esta redención como un modelo, como un arquetipo de lo que es nuestra esperanza de la redención futura. Y esa redención futura compartimos, judíos y cristianos, y de alguna manera esta esperanza de la redención futura nos llama para trabajar en hacerla realidad. No esperar sentados que eso pase algún día, sino hacer que sea una realidad a partir de la construcción de una mejor sociedad y de un mundo más justo. La Pascua tiene esta connotación histórica del pasado, obviamente, pero también es un llamado a construir y hacer realidad un futuro.